Oh, Dios de enmarañados cabellos, grita la muchacha. Tú eres mi único refugio. Tú que cabalgas el toro, grita. Se desmaya. Oh, Señor de Marucal, donde los nenúfares azules florecen en las aguas de los campos. ¿Acaso es justo dejar que esta mujer se consuma de amor? Objeto de mis pensamientos, grita ella. Shiva, ser primordial, primero entre los dioses, grita ella. Oh, Padre que mora en Marucal, donde los nenúfares azules florecen en racimos. ¿Es justo ver a esta mujer consumida por el anhelo? Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en la senda de las plantas perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Ainhoa Eserice, bióloga y escritora, y espero que sepas nadar, porque a continuación dejaremos los zapatos y los calcetines a un lado, nos pondremos un bañador o traje de neopreno según la temperatura del agua y nos sumergiremos en las aguas donde moran las hermosas protagonistas del episodio de hoy, las muchachas del género Nymphea, o sea, los nenúfares. Pero antes, y para evitar que te me líes y te pongas a chapotear entre las flores que no son, tenemos que aclarar una confusión muy común y generalizada. ¿Qué es un nenúfar y qué no lo es? En sentido botánico estrecho, un nenúfar es una planta perteneciente al género Nymphea, escrito Nymphea. Nadie dijo que el latín botánico fuese fácil. Pero bueno, como habrás adivinado, toma su nombre de unos seres de la mitología griega que también gustaban de ambientes húmedos para vivir, las ninfas. Y no soy solo yo quien lo dice, sino Dioscórides, ese médico de principios del siglo I de nuestra era, que las incluye en su herbario famosísimo de plantas medicinales, el de materia médica, como Nymphaya, y esta vez no lo voy a deletrear, y dice que la planta parece que se denomina así por las ninfas, porque le gusta un lugar húmedo. Bien por Dioscórides. Entonces, los nenúfares son plantas acuáticas que sacan bellas flores. Hasta aquí, sin problemas. Lo que pasa, y aquí sí vienen los problemas, es que no toda planta acuática que saca bellas flores es un nenúfar. En el hemisferio norte, por ejemplo, pueden aparecer menciones a nenúfares amarillos, que generalmente no son nenúfares Nymphea, sino unas primas suyas dentro de la misma familia, dentro del género núfar. Y se nota el parecido familiar. Y hasta aquí la cosa puede tener un pase y todo queda entre parientes próximos. Pero el gran problema viene con los lotos. Otra palabra que es horriblemente liosa y de historia muy compleja, en la que hoy no vamos a entrar, y aquí únicamente emplearé la palabra para referirme a los lotos sagrados del género Nelumbo. Estas son plantas que no tienen nada que ver con los nenúfares, a pesar de tener hojas redondeadas y unas flores enormes y preciosísimas. Hace tiempo que compartí en Facebook un infográfico, una infoimagen, no era un gráfico, explicando las principales diferencias entre los nenúfares Nymphea y los lotos Nelumbo, que rescataré en los próximos días para que puedas verlas y ya no se te olviden jamás, pero te las explico también por aquí, ya que estamos. Número 1. Si tiene las hojas redondeadas con el pecíolo que sale del centro de la hoja, o sea, es una hoja peltada, como si fuese un plato enorme que hace equilibrios encima de un palo, que sobresale fácilmente 1 metro por encima de la superficie del agua, entonces no es nenúfar. 2. Si las flores también están elevadas a una altura considerable encima de la superficie, tienen grandes pétalos como cucharas y rodean una especie de copa central dorada, tampoco es un nenúfar. 3. Si puedes ver el fruto por encima del agua y parece una mezcla entre una copa y un panal donde se insertan muchas semillas, no es un nenúfar. Eso
Lo que acabo de describir son lotos sagrados, que adoro y que quizás un día pille por banda y les dedique un especial, porque ya he escrito mucho sobre ellos, pero no son nenúfares. Las hojas de los nenúfares no suelen elevarse demasiado por encima de la superficie de las aguas donde viven. Y muchas veces estas hojas no llegan a ser un círculo perfecto, sino que se parecen más bien a una tarta a la que alguien ha cortado una porción, un trocito. Lo mismo les pasa a las flores, que a menudo tienen un aspecto que a mí me recuerda a una estrella, con las puntas de los pétalos un poco más finas, y estas flores no siempre se yerguen por encima de las aguas, aunque a veces sí, pero por lo que he visto yo, no tanto como las de los lotos. Y es que además eso tiene sentido, porque así no tienen que deshacer el camino andado cuando fructifican. Porque, verás, los nenúfares tienen frutos sumergidos. Cuando la flor ha sido fecundada, se esconde bajo el agua para madurar el fruto que ya no vuelve a salir jamás a la superficie. Bueno, a no ser que el lago se seque, pero eso ya no es culpa del nenúfar, pobre. Otra cosa importante es que los nenúfares conocen las recetas para elaborar montones de colores. Hay nenúfares blancos, amarillos, rosas, violetas, azulados. Pero, en cambio, los lotos son incapaces de sacar flores violetas o azules. Por eso, cualquier referencia que te encuentres a lotos azules, ya sean en los cómics de Tintín o en las traducciones de poesía hindú, son una metedura de pata botánica. Bueno, lo admito, referencias a una planta ficticia. Pero la cuestión es que no existen lotos azules, sino únicamente nenúfares azules. Esta confusión entre lotos y nenúfares no sucede única y exclusivamente en Occidente. En la India, por ejemplo, existe una larga y venerable tradición de confundir ambos géneros en las escrituras sánscritas. Aunque la más importante de las dos flores es Padma, el loto sagrado, hay muchas referencias a flores acuáticas que solo pueden ser nenúfares, Kamala, porque son azules. Pero en la India se los puede llamar Nila Padma o Nil Padma, literalmente loto azul, cuando lo más botánicamente correcto hubiese sido optar siempre por algo así como Nil Kamal o Nila Kamala. Estos nenúfares azules son importantes en el subcontinente indio, sobre todo porque su color es de gran importancia cultural y religiosa. Hay varias deidades hindúes, quizás lo sepas, que tienen la piel azul. Como por ejemplo Krishna, una divinidad que aparece en obras tan importantes como el Mahabharata y que tradicionalmente se ha visto como un avatar de Vishnu. En cambio, el fragmento de poesía que has escuchado al principio del capítulo está dedicado a Shiva, una divinidad hindú que no es azul por completo. Se dice que su cuello es azul oscuro por haber tragado un veneno capaz de emponzoñar al mundo entero, y entonces se le quedó azul como de recuerdo. Sin embargo, el papel cultural de los nenúfares en la India es más limitado que el de los lotos sagrados. En el poema tamil del principio, de hecho, aparecen más como parte del decorado que otra cosa. Tendremos que viajar a otra civilización y retroceder en el tiempo para encontrar a otro nenúfar azul que sí tuvo mucha importancia. Se halla en el capítulo 81, cuyo título reza Fórmula para transformarse en nenúfar. No me digas que no es genial. El título de la obra a que pertenece este capítulo quizás te suene. Solemos llamarlo Libro de los Muertos, aunque siendo egipcio no era un libro, sino un papiro, y además no es un libro que sea único, sino que existen distintas versiones. Y su nombre egipcio, su título en egipcio, no hace referencia a la muerte, sino a la luz, al día, y podría traducirse como libro para emerger a la luz, que es mucho más poético, me parece a mí. Pero bueno, volviendo a nuestro nenúfar, ¿por qué querría el difunto, que era quien teóricamente se valía de las instrucciones y los sortilegios del texto, convertirse en un nenúfar? Para comprenderlo, es necesario ahondar un poco en la relevancia mítica y ritual de los nenúfares en Egipto, que no es poca. Lo primero que hay que tener claro es que existen dos especies de nenúfar en el Nilo. Una de flores blancas y apertura nocturna, conocida como Nymphea lotus, para confundir al personal con el tema de los lotos. Efectivamente. Y la otra especie de flores azuladas que se abre durante el día,
muy perfumada según cuentan, cuyo nombre oscila entre Nymphea cerulea y Nymphea nouchali, variedad cerulea. Es que la taxonomía de las ninfeas está un poco revolucionada. De estas dos especies, es esta última la más importante a nivel religioso. Uno de los mitos sobre la creación del mundo está protagonizado por un nenúfar azul que emerge de las aguas oscuras primordiales y, al abrirse, da luz al mundo. De su interior nace el sol, cuya divinidad principal en Egipto, que es que tenían varias, pero la principal era Amon-Ra. El nenúfar azul tiene una conexión muy directa con el sol, quien se levanta cada mañana por encima del horizonte con una de estas flores adornando sus divinas narices, al parecer. Claro que, hay que tener en cuenta que la civilización egipcia fue tremendamente longeva. Entre la unificación de los dos reinos, el Bajo y el Alto Egipto, que se fecha alrededor del 3150 a.C., o sea, hace un rato, y el relevo grecorromano, con la dinastía de los Ptolomeos, en el año 332 a.C., pues echa números, son casi 3000 años. La relación de una cultura con una flor puede evolucionar mucho a lo largo de 3000 años y adquirir nuevos significados, nuevos usos. Lo que parece sí bastante probable es que desde el principio existiese una relación entre los nenúfares, el perfume y la religión. De hecho, es que algunos de los recipientes más antiguos que se han encontrado con forma de capullo de nenúfar, sobre todo nenúfar azul, estaban en templos y o tumbas. La primera vez que aparecen jeroglíficos que representan nenúfares, y no hay uno sino varios, estos se emplean para expresar palabras como, por ejemplo, tributo, sacrificar o, curiosamente, el número 1000, que podría significar algo así como un montonazo. Estamos hablando de inscripciones de la primera dinastía, que para que te sitúes empieza aproximadamente en el 3100 a.C., o sea, hace más de 5000 años, y termina al cabo de 2 siglos. Con el tiempo, los nenúfares terminarán siendo la flor bella por antonomasia, algo así como el equivalente cultural egipcio de la rosa en Occidente. Aparece en poesía amorosa, en recetas de perfumería, en descripciones de los dioses, incluso llega a tener su dios particular, Nefertum, que suele reconocerse porque es el tío que se pasea por la vida con una flor de nenúfar encima de la cabeza. Existen indicios de que los egipcios también aprovechaban las habilidades bioquímico-pocimísticas de estas plantas. Y ha habido estudiosos del siglo pasado, del siglo XX, que propusieron que los egipcios las empleaban como plantas alucinógenas, algo que a día de hoy no parece estar corroborado por análisis bioquímicos, pero sí he hablado con personas que se dedican al estudio de plantas psicoactivas, que no es lo mismo exactamente que alucinógenas, ojo, y me han comentado que lo más probable es que en Egipto se empleasen como sustancias con efectos afrodisíacos, y más concretamente, afrodisíacos femeninos. La relación entre los nenúfares y con la esfera del Eros es un tema recurrente, aunque a veces los relatos al respecto sean un poco contradictorios. La tradición occidental ha visto al nenúfar europeo más frecuente, que es la especie Nymphea alba, sobre todo como un anafrodisíaco, que duerme las ganas de marcha. También es cierto que la mayoría de textos están sobre todo preocupados por el Eros masculino y bastante menos por el femenino. Aunque no es menor verdad que en el caso de las mujeres todo es mucho menos evidente que en el caso masculino. Sea como fuere, el consumo de nenúfares es un fenómeno bastante frecuente allá donde hemos convivido con estas plantas. Y siendo Nymphea un género que tiene especies repartidas por todos los continentes, desde América hasta Australia, comer nenúfar ha sido, y sigue siendo en algunos casos, una costumbre bastante globalizada. ¿Y qué puedes comerte de un nenúfar?, me preguntas. Pues según la especie y el lugar que tomes en consideración, desde los rizomas hasta las flores, e incluso las semillas. En Tailandia, por ejemplo, se comen los tallos florales, tanto crudos como fritos o incluso en salsa.
Consta también su empleo en América, con varias poblaciones indígenas usando los rizomas de Nymphea odorata como alimento, aunque no sea su empleo más frecuente. En Mesoamérica, el uso nenufarístico que más interés ha generado atañe a la civilización maya y a una especie de nenúfar de flores blancas, Nymphea ampla. Esta aparece representada con cierta frecuencia en cerámicas y murales, aunque si no tienes la vista entrenada para reconocerlas, a lo mejor te cueste un poquito, debido al estilo pictórico de los mayas que estiliza muchísimo su aspecto en algunos casos. Al igual que pasa en Egipto, se le adivina una simbología solar y quizás también una conexión con las serpientes, animales que en el imaginario mítico aparecen asociadas muy a menudo al agua. Además, si echas un vistazo a los tallos de nenúfar, los pedúnculos florales, pues un cierto aire ofidiano a serpiente, la verdad es que sí lo tienen. También aquí se han sugerido empleos psicotrópicos de este nenúfar, que contiene, aunque no es el único ni mucho menos que los contenga, moléculas como la aporfina y la apomorfina, que como sus nombres indican están emparentados con la morfina. Y aunque no tienen el mismo efecto sobre nuestro sistema nervioso, que la morfina quiero decir, desde luego que afectan, algo afectan. Pero no siempre necesitamos comernos un trozo de nenúfar para que alguna de estas ninfas hechas planta nos afecten al cerebro. Algunas nos vuelven locas sin necesidad de haberlas tocado siquiera. En 2014, el que quizás sea el jardín botánico más famoso del mundo, se convirtió en la escena de un crimen que ha hecho historia dentro del mundo de la conservación. Y su protagonista vegetal fue un nenúfar. Un nenúfar muy raro, extinguido en su hábitat natural, unas fuentes termales ruandesas que se fueron a freír espárragos. Esto pasa más a menudo de lo que a los biólogos nos gustaría. Y es un nenúfar que es además muy, muy pequeño, lo que convierte su robo en algo bastante más sencillo que si el objeto de tus desvelos criminales es una planta con hojas de 1 metro de diámetro. También hay que decirlo. El misterio, por cierto, sigue sin resolver. Y ya ves, locuras ninfeáceas, que son más raras que las provocadas por las orquídeas, pero a verlas, haylas. El nenufarcito robado, conocido como Nymphea termarum, estuvo a punto de desaparecer literalmente de este mundo, no solo del Jardín Botánico de Kew. Y lo hubiese hecho, de no ser por los esfuerzos de Carlos Magdalena, conocido como el Mesías de las plantas, que fue quien logró descifrar el código para lograr que las semillas de esta especie no solo germinasen, que para eso se las apañaban bastante bien, sino que sobreviviesen y creciesen hasta convertirse en adultas sanas y florecientes. Hace unos años que tuve la oportunidad de charlar con Carlos y los nenúfares, que son uno de sus géneros botánicos preferidos, protagonizaron buena parte de la conversación. Si echas un vistazo al blog imaginandovegetales.com, encontrarás un artículo recién publicado que fue fruto de aquella charla, con especial mención a los nenúfares australianos, que son una maravilla, y que, como puedes imaginar, fueron empleados por los aborígenes australianos como alimento y como medicina, incluso como pajita para conseguir beber agua de abrevaderos bastante profundos con toda comodidad. Sí, ya sé que lo estabas esperando, pero he querido reservármelo para el final, un poco para demostrar que los nenúfares tienen tantas historias que contar que podríamos poner el punto y final aquí sin haber mencionado a Claude Monet o al impresionismo francés ni una sola vez. Pero no lo mencionaremos, porque probablemente no hubo pintor tan enamorado de los nenúfares y de sus posibilidades pictóricas como él, como Monet. Lo que quizá no sepas es que el estanque de Nymphea en Giverny fue posible gracias a la aparición, justamente a finales del siglo XIX, de toda una serie de nenúfares híbridos, fruto del ingenio hortícola de aquel momento, y que le proporcionaron al pintor jardinero una paleta de colores ninfeáceos considerable, cuando 50 años atrás hubiese tenido que conformarse con nenúfares blancos y punto. Porque existen entre 45 y 50 especies de ninfea en todo el mundo,
pero cientos y cientos de híbridos, obtenidos a partir del cruce entre especies, aunque no todos los cruces valen. Los nenúfares se clasifican en 5 grupos o subgéneros y a la hora de obtener híbridos tienes que limitarte a mezclar especies que pertenezcan al mismo grupo, porque de lo contrario es muy raro y difícil que la cosa funcione. Ha habido pocos casos de híbridos que se hayan saltado esta regla. La persona que obtuvo los primeros híbridos europeos de nenúfares fue un francés, Joseph Bourry-Latour-Marliac, de cuyos viveros, que aún existen por cierto, salieron todos los nenúfares de Monet. ¿Antes de Latour-Marliac existían ninfea en Francia? Pues claro que sí, pero de una única especie y un único color, ninfea alba, con flores, como su propio nombre indica, blancas. En cambio, este horticultor logró desarrollar nenúfares rosados y amarillos a partir de cruces con especies americanas y eurasiáticas. Por ejemplo, ninfea odorata, la que he mencionado antes que se comían los nativos americanos, ninfea mexicana, que es amarilla, o ninfea tetrágona. Pero no consiguió, en cambio, su santo grial particular, que era obtener un nenúfar azul que aguantase los frescos europeos, porque todos los nenúfares azules o violetas son tropicales. Por eso no verás ningún lienzo de Monet donde aparezcan, al igual que no verás lotos sagrados en ellos, pero eso es por un motivo distinto. Ha sido solo recientemente que hemos conseguido ninfas que nos traigan el color de los cielos a las regiones templadas del planeta. El primer nenúfar que combinó los azules tropicales con el temple necesario para sobrevivir temperaturas más bajas de las preferidas por estos nenúfares apareció en Tailandia en 2007. Su creador lo bautizó como Siam Blue Hardy y si ves las fotos era un nenúfar precioso. Y sí, digo era porque al cabo de 4 años el país sufrió unas inundaciones bastante catastróficas y el nenúfar fue una de sus víctimas y se fue a la porra. Por suerte, se ha repetido la hazaña de conseguir nenúfares azules resistentes desde entonces, con que, si lo deseas, puedes llenar tu estanque de los nenúfares que Claude Monet hubiese deseado, estoy segura, tener en Giverny. Ya no es necesario vivir en un mito egipcio para que el sol salga de las aguas de tu jardín. Y aquí dejamos, por fin, el paseo acuático de hoy, con que ya puedes dirigirte hacia la orilla para secarte y poner a buen recaudo las historias que más te hayan gustado de este viaje ninfeáceo por todo el mundo. Sé que estos últimos episodios están siendo un poco más largos que de costumbre, pero espero que no te importe. Son los efectos de la cuarentena, creo. Por cierto que si quieres saber más sobre los lotos de Monet que no fueron, dejaré un enlace en las notas del capítulo del podcast a un artículo que escribí sobre el tema hace tiempo, las no flores de Monsieur Monet. Por cierto, y enhorabuena a las personas que habéis adivinado la identidad de las protagonistas de hoy. Cargola Treubaña, Iricoca en iVoox y creo que me dejo a alguien más. Esto me pasa por no apuntarme a las cosas. Pero bueno, si lo adivinaste, enhorabuena, bien visto. Si estás escuchando esto el jueves 23 de abril, que es cuando sale este capítulo, quizá sepas que hoy es una fecha especial para cualquier amante de la literatura, porque hoy celebramos el Día del Libro, aunque lo celebremos de forma muy rara, cada uno en su casa y sin poder compartir en persona las historias que nos unen a todos aquellos lectores, libreros, escritores, en una palabra, todos los que estamos enredados en el mundo de los libros. De hecho, es que este podcast mismo debe su existencia a un libro, el de las plantas olvidadas. Durante los próximos días aprovecharé Instagram para compartir contigo algunos fragmentos de los libros vegetófilos que más quiero. Si te animas a unirte a mí, ya sabes que me encontrarás como Aina Serice, que es también la manera en que me encuentras en Facebook. Por cierto, que he empezado a colgar estos audios también en YouTube. Voy lentita, pero irán saliendo todos, porque me consta que hay algunos de vosotros que os gusta o que preferís escuchar las cosas en YouTube. Imágenes no habrá porque no tengo tiempo para hacer vídeos con imágenes que estén lo suficientemente currados, pero podéis encontrarlos también en esa plataforma.
Las transcripciones de los vídeos de los episodios antiguos las encuentras, ya lo sabes, en la dirección senda.imaginandovegetales.com. Y la transcripción de este capítulo, en cambio, más alguna que otra sorpresa extra de vez en cuando, la comparto en Patreon con mis bien amadísimos más mecenas como muestra de agradecimiento por su apoyo a mi labor de divulgación vegetófila. Si la cosa te pica la curiosidad, ya sabes que puedes echar un vistazo en patreon.com/ainaserice, que vendría a ser la forma digital de invitarme a un café. Pero cada uno de ellos a mí me sabe a gloria bendita. Tras habernos empapado para conocer de cerca a los nenúfares, tendremos que secarnos y para ello nada mejor que ponernos en manos del elemento opuesto al agua, el fuego. Bueno, a ver, tampoco es cuestión de achicharrarnos, pero tú ya me entiendes. El fuego suele verse como enemigo de las plantas y lo puede ser y lo es en muchas y trágicas ocasiones, como en los horribles incendios de Australia de hace unos meses. Pero hay plantas que tienen una relación especial con las llamas. Y los árboles luminosos que protagonizarán nuestro siguiente paseo son de estos. Aunque no sean australianos, no. Y no sean de los que necesitan germinar después de haber pasado por un incendio. Estas son 2 pistas en negativo porque no quería liarte. Pero ahora te doy 2 en positivo. La primera es corteza. Y la segunda, azúcar. Si por un casual se te ocurre de quién estoy hablando, esta ya es más difícil. Ya sabes que puedes compartirlo conmigo, tanto directamente en los comentarios de iVoox, como en redes, como mandándome un correo electrónico, como mandándome señales de humo, aunque será difícil que lleguen, pero cualquier intento es más que bienvenido. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a los nenúfares que iluminan las aguas con su belleza, agradecerte a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la bibliófila te acompañe.